Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Seguro que has escuchado más de una vez los beneficios que tiene la alcachofa para los problemas hepáticos. ¿Nos podría ayudar, por ejemplo, para el hígado graso? La alcachofa es un alimento que podríamos decir poco consumido en general, sobre todo por la población más joven, es decir, aquellos que poco a poco pues ya van formando sus familias, tienen un bajo, yo diría bajísimo contenido de alcachofas en su dieta habitual. Es verdad que la alcachofa fresca es un alimento de temporada y por lo tanto, bueno, pues puede escasear su consumo fresco o tal cual, ¿no? Como alimento natural a lo largo del año. Pero tenemos la ventaja de que las alcachofas son uno de los alimentos que podemos encontrar más fácilmente congelados o incluso en conserva y por lo tanto nos permite consumirlos a lo largo de todo el año de diferentes maneras. Su consumo en fresco probablemente se ve muy reducido actualmente por la complejidad o laboriosidad, ¿no?, que tiene su preparación. Hay que limpiarlas, tiene mucho desperdicio, algo que da mucho dolor de corazón cuando estamos limpiando las alcachofas, resulta incómodo, puede ennegrecer los dedos, es decir, lleva mucho trabajo para lo que después vamos a comer. Y actualmente pues los horarios laborales, la vida familiar, el tipo de ocio no nos deja o no nos apetece pasar mucho tiempo en la cocina y por lo tanto parece como que aquellos alimentos que nos dan más trabajo los vamos relegando, ¿no?, a un segundo plano o incluso a ningún plano en nuestro menú habitual. Por lo tanto, os recomiendo que utilicéis, por supuesto, las alcachofas bien congeladas, bien en conserva para incluirlas en la dieta con, bueno, cierta frecuencia. No hace falta que sea todos los días ni todas las semanas, pero sí que vayan apareciendo frecuentemente por sus beneficios para la salud. Por un lado, el contenido en fibra. Ese contenido en fibra nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal y, por supuesto, que también nos ayuda a mejorar el peso porque es muy saciante las alcachofas y además, bueno, pues contienen otras sustancias y en este caso ya sí vamos a acercarnos un poco al tema concreto del cual os quería hablar, que sería a la mejora de la función del hígado asociada a esas altas tasas que están apareciendo actualmente de hígado graso o de acumulación de grasa en el hígado que impide que funcione de manera adecuada con esa función, vamos a llamarle desintoxicante, de nuestro cuerpo. El hígado es el principal órgano que se encarga de eliminar o al menos de transformar para poder eliminar todas aquellas sustancias que le resultan perjudiciales a nuestro organismo y que no se pueden eliminar directamente, porque no pueden, pues podríamos decir que no se pueden transportar a través de la sangre. El principal órgano eliminador en ese caso podríamos decir que son los riñones a través de la orina. También tenemos el sudor y otras funciones, pero bueno, ese sería el principal camino de eliminación de desechos de nuestro cuerpo. A través de las heces, por supuesto, también todo aquello que pasa por el sistema digestivo y que no se digiere. Bueno, ¿qué le pasa entonces al hígado? ¿O cómo puede ayudarnos la alcachofa a mejorar el hígado? La alcachofa contiene sustancias bioactivas, como todos los alimentos de origen vegetal, y en concreto contiene dos sustancias bioactivas, la cinarina y la silimarina, que son las encargadas de esa función depurativa, podríamos decir, del hígado, es decir, que le ayudan a mejorar sus funciones y en este caso nos podrían ayudar también a mejorar la limpieza de esa grasa que se acumula en el hígado, asociado al consumo de otros alimentos.
aunque seguro que alguna vez habéis escuchado, os habéis fijado la cantidad de suplementos o de extractos de alcachofa que podemos encontrar. Bueno, de alcachofa y de cardo mariano, porque el cardo pertenece a la misma familia que la alcachofa y por lo tanto también contiene estas sustancias que mejoran la función hepática, y de ahí que muchas veces cuando vemos suplementos o publicidades, ¿no?, de esas de funciones saludables de alguna sustancia, de algún concentrado, se asocie siempre esa función depurativa del hígado, tanto al cardo como a la alcachofa. ¿Os suena la famosa dieta de la alcachofa? No se trata de comer alcachofas todos los días, sino de basar la dieta en acompañarla de unos extractos de alcachofa que se deben incluir en ciertas cantidades a lo largo del día. No es que sea la mejor dieta, evidentemente, porque desplaza el consumo de algunos alimentos, pero sí es verdad que esos extractos de alcachofa consumidos de manera adecuada pueden tener una función, vamos a decir, de mejorar el hígado. ¿En quién? En aquellas personas que lo necesitan, que no todo el mundo lo necesita, no todo el mundo tiene hígado graso, no todo el mundo tiene dificultades en funcionamiento del hígado, y en ese caso un exceso en el consumo de estas sustancias, bueno, pues también le podrían dar un trabajo extra al hígado que no tiene por qué estar realizando. Por lo tanto, ¿incluimos alcachofas en la dieta para mejorar el funcionamiento del hígado? Sí, pero también podemos incluir otros alimentos que también nos ayudan a mejorar el funcionamiento del hígado y a mejorar ese hígado graso. Entre ellos, uno de ellos sería el zumo de limón. Unas alcachofas frías, así como una ensalada con un chorrito de limón, podrían ser un plato perfecto. Tenemos otros alimentos, como por ejemplo la cúrcuma, con una función antiinflamatoria importante, y si hacemos unas alcachofas salteaditas con unos ajitos y un poquito de cúrcuma y de pimienta, pues también tenemos una guarnición, un acompañamiento perfecto para cualquier plato de carne, pescado, marisco o incluso para unos huevos. Con esto que os quiero decir, pues que a veces incluir las alcachofas cuando no nos da mucho trabajo prepararlas, bueno, pues es más fácil de lo que pensamos, incluso en pequeñitas cantidades. Un plato, por ejemplo, delicioso que nos permite también incluir las alcachofas con cierta facilidad y además de fondo de despensa sería combinar un sobre o una cantidad adecuada para los que vayan a comer de guisantes congelados con las alcachofas congeladas y después ponerles un buen sofrito para darles más sabor, con cebollita, ajito e incluso alguna verdurita más. Y en ese caso tenemos un plato muy saciante y muy beneficioso también para nuestro hígado. Pero hay otros alimentos, como os he dicho, que también nos ayudan. Hemos visto la cúrcuma, el limón, que evidentemente de ellos no nos vamos a alimentar, pero son un buen complemento. Pero tenemos también otros vegetales, como por ejemplo el rábano o la remolacha, que también nos ayudan a mejorar el funcionamiento del hígado. Si no, fijaros, ya veréis cuando busquéis, o si en algún caso habéis tenido a mano un suplemento de esos de depuración hepática, veréis cómo estos ingredientes forman parte de esa lista de ingredientes. Pues qué mejor que utilizarlos de manera natural, incluyéndolos más o menos de manera frecuente en la dieta, y de esa manera vamos a mejorar, como os digo, el funcionamiento de nuestro hígado. Si volvemos a esa pregunta inicial de si la alcachofa puede ayudar a mejorar el hígado graso, evidentemente la respuesta es que sí, pero sí dentro de un patrón alimentario adecuado para no empeorar ese hígado graso, es decir, evitando el consumo de aquellos alimentos que favorecen esa acumulación de grasa y además incluyendo aquellos que pueden ayudar a mejorar el funcionamiento del hígado, que es uno de los principales órganos de nuestro cuerpo, es decir, es un órgano sin el cual no podemos vivir porque nuestro sistema, nuestro organismo no funciona
adecuadamente. Por lo tanto, bueno, pues la importancia de mantenerlo saludable creo que es, vamos a decir, casi vital. Por lo tanto, vamos a mantener aquellos hábitos, aquel estilo de vida que favorece mantener saludable el hígado, intentando prevenir, por supuesto, la aparición del hígado graso o de cualquier otra patología que pueda afectar al funcionamiento del hígado. Las alcachofas, además, que hemos hablado del hígado, pero tenemos que hablar de otro órgano asociado al funcionamiento del hígado, que es la vesícula biliar. Las alcachofas favorecen la síntesis de los jugos biliares en el hígado y también favorecen la expulsión de esos jugos biliares cuando vamos a digerir los alimentos y, por lo tanto, incluir incluso pequeñas cantidades de alcachofa, como os he dicho, como acompañamiento en nuestros platos nos ayudan a mejorar la digestión de las grasas, que es algo que a algunas personas pues les da cierta guerra cuando incluyen mayor cantidad de grasa en su dieta. Así que ahí también tendríamos un beneficio extra para esa mejora de la función de la vesícula biliar, con esos principios activos que contiene la alcachofa. De hecho, cada vez se está estudiando más el efecto que produce la silimarina, ese antioxidante o esa sustancia bioactiva que contiene la alcachofa y otros alimentos similares, como os he dicho, como si, por ejemplo, el cardo que se consume para comer también, que también es un alimento, podríamos decir, muy poco consumido, salvo en algunas regiones donde se produce más localmente, pero que es una verdura que podéis encontrar tanto congelada ya limpia para consumir como en conserva y que también podemos incluir fácilmente en la dieta, bien como acompañamiento, bien acompañada, por ejemplo, de unas patatas, un poco salsa de tomate, una salsita hecha con almendras, que es una receta más tradicional y nos pueden ayudar a incluir un alimento similar, con propiedades muy similares a las de la alcachofa, pero con un sabor mucho más suave, que sé que hay muchas personas, he hablado antes del trabajo que da la alcachofa, pero sé que hay muchas personas que no la consumen por su sabor, porque tiene un sabor un poquito más amargo, más fuerte, más peculiar y por falta de costumbre no se consume. Una buena forma de mantener un buen recuerdo de las alcachofas es beber agua después de masticar las alcachofas, porque nos deja un sabor dulce en la boca y ese es un buen recuerdo para nuestro cerebro. Así que de esa manera también se puede fomentar el acostumbrarse a esos sabores que en un principio nos pueden resultar un poquito más peculiares. Así que espero que el vídeo os sirva de ayuda. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.